Conozcamos cómo es el monte primario de Monteverde en Costa Rica. En anteriores ocasiones ya hemos visto otros videos hablando del turismo en Costa Rica, de cómo son sus ecoturismos, de cómo es su paisaje, su naturaleza, su flora, su fauna, y es impresionante la cantidad de lugares que tiene para visitar de este tipo. Todos muy bien cuidados, algunos con precios un poquito elevados, otros con precios un poco más accesibles, pero todos valen la pena. En el video anterior que vimos de Costa Rica estuvimos incluso viendo a unos españoles que estuvieron visitando varios lugares de Costa Rica en apenas 7 días, y era un video con muchas emociones, y esta vez creo yo que no va a ser la excepción. Vamos a conocer a otros extranjeros, no estoy seguro de dónde son, pero van a conocer este bosque donde por lo visto hay tirolesas o tirolinas o no sé cómo se les llame, pero creo que puede estar muy interesante. Ya saben, el video original como siempre lo dejo en la descripción por si lo quieren ir a ver completito y sin ninguna interrupción. Obviamente aquí voy a ir haciendo pausas y cortes para que el video sea un poquito más dinámico a mi contenido, y pues obviamente vamos a ir comentando si hay algo que me parezca interesante o que me recuerde alguna historia que tengan que contar. Pues ya sabemos que vamos haciendo ahí pausas para ir contándolas. Así que no le demos más introducción y conozcamos cómo es este bosque de Costa Rica. Son las 7:30 de la mañana y hoy tenemos que hacer el canopy tour, que es lo de las tirolinas. ¿Pero escucháis eso? Sí, es lluvia. Ramón, no te escondas. Yo no tengo que ir. ¿Cómo que no? No, yo no he pagado por ello, has pagado tú. Españoles. Ya, otra vez tenemos españoles en Costa Rica. A ver, he visto que como uno de los países que suelen conocer los españoles o que les gustaría conocer o van de turismo o nada más como viaje es Costa Rica. Al ser uno de los países más desarrollados de la región, pues tiene sentido. O sea, si te dan a escoger, a ver, vas a ir a conocer un país muy verde, tenés todas estas opciones, ¿a cuál vas? Y uno diría al más seguro, al más moderno, al que más se asemeje al desarrollo de mi país, en este caso de España. Y como Costa Rica no es que sea de los mejores países del mundo, pero la verdad es que está ahí. Y al hacer la diferencia, los españoles dicen, bueno, entonces vamos a Costa Rica, que más queremos. O sea, tenemos seguridad, belleza, naturaleza, flora, fauna, buena gente, buena vibra. Entonces dan todos los elementos para ir a Costa Rica. Y bueno, el chico que tiene miedo a las alturas, como yo. A mí no me metas en esos berenjenales, ¿eh? Y ya sabes que a mí las alturas me dan mucho miedo. Yo mido 1,95 y hago así. A mí las alturas no me gustan. Mira cómo está el tiempo. Mide 1,95 a la puercas. De por sí ya me siento chaparrito midiendo 1,70. Imagínense viendo a uno de 1,95 para arriba. Yo no sé cómo vamos a hacer lo de las tirolinas hoy, ¿eh? Vamos a acabar, vamos, pasados por agua. Nos dirigimos a Selvatura Park, que es donde vamos a hacer lo de las tirolinas. Además, con la entrada nos entra el canopy, que es pasar por unas pasarelas a través del bosque lluvioso, y también un jardín de colibrís. Esperamos ver muchos, aunque con la lluvia yo no sé si los colibrís van a aparecer. Yo nunca he hecho esto de las tirolinas y estoy un poco cagada. Y más sabiendo que vamos a atravesar el pedazo de bosque este de Monteverde con las tirolinas, no sé yo. También nos entra un Tarzan Swing, que es tirarse así rollo Tarzán, con la liana, y un Superman. ¡Ay! ¿Qué ha pasado, Ramón? Un agüito, ¿no? Agüite, ¿cómo se llama ese bicho? No me acuerdo. Agüite, aguoti, Sí. Creo que es aguoti. Como un hámster grande, pero más de formas cuadradas. Es una cosa muy Ayuwoki. No sé, supongo que es algún hamsterzote. Tipo capibara, quizá. rara. Pues el bichito ese siempre está en el mismo sitio y siempre que queremos grabarlo nunca nos acordamos de que nos está esperando ahí y nunca lo enfocamos. A ver si conseguimos enseñároslo, si no pues pondremos una foto de internet por aquí. ¡Aguoti! No, nada Aquí que ya ver. he pillado las medidas a mi 4x4 y aquí ya no hay quien me pare. ¿Estáis viendo lo que llueve? Yo me estoy arrepintiendo un poquito de hacerlo de las Son tirolinas pepitazos con de agua. lluvia, ¿eh? Guardamos la cámara en nuestra mochila estanca y sacamos la GoPro, porque es que si no, se nos va a romper. No, ya sabemos lo que es perder una cámara por lluvia, ¿verdad? Sí. Si no lo sabéis, en el vídeo del Fuji os vais a enterar. Así que lo dejamos por aquí. Yo no perdí mi cámara por lluvia, yo la perdí por bruto.
Hubo una historia detrás de un video que tenía pensado hacer. Para los que me conocen saben que yo no suelo hacer videos en la calle por muchas razones, porque siempre me suele pasar algo. Y en esa ocasión había decidido ir a grabar como un detrás de escenas de otro video donde yo estaba participando. Salimos como a un tipo bosquecito o algo así y empezamos a grabar y todo. Y lo lógico o lo que parecería que pudiera pasar es que se me cayera la cámara, se me perdiera en el bosque o algo así. Pero no, nada que ver. Fue en el momento de regresar. No sé si yo no guardé la cámara, no sé si la dejé puesta en algún lugar, no sé si me la metí a la bolsa y se me cayó en el camino cuando venía en la moto, no lo sé, pero era una cámara pequeña estilo GoPro, no era una GoPro porque las GoPro son muy caras, pero era algo así, bastante bonita la verdad, me había salido más o menos barata y estaba bonita, pero después de eso la perdí, no sé qué se hizo y perdí todo el material que tenía una memoria de 128 GB, también se fue con todo y la cámara, no sé en qué momento se salió de mi bolsa, también tenía su batería puesta y también valió con todo y cámara. Si alguien vio esa cámara en algún momento, pues era mía y seguramente en la memoria iban los videos que había grabado. Lo que sí es que eran como 4 horas de grabación, así que dudo que alguien hubiera siquiera visto las 4 horas de grabación. Después pues me metí a comprar otra cámara como por pagos, similar a la que tenía, que se las muestro, es esta. No vamos a mostrar cámara porque no vamos a mostrar marca porque no me están patrocinando. Bueno, creo que ahí se ve la marca. La cosa es que ahora tengo esta, pero no es lo mismo, es diferente. Me costó casi lo mismo que la otra, pero la otra estaba más bonita. Aún así, las baterías de la otra cámara también le hacen a esta, así que por lo menos ahí tengo una ventaja. Como al final también tuve que comprar otra memoria, pues básicamente me salió al mismo precio. Y quise comprar la misma marca y la misma cámara que tenía antes porque me había gustado. Sin embargo, por más que busqué, ya estaban agotadas en absolutamente todos lados. Es más, esta que compré también estaba agotada. Y de repente salió, la compré y dije yo antes de que se acabe. Está bonita y todo, pero no es lo mismo que la otra. La otra tenía hasta pantalla touch. Esta no. Pero bueno, sigamos con el video. El Salvatore Park. A ver, si venís con muchas mochilas y esas cosas, si son chiquititas las podéis dejar dentro de unos armarios pequeñitos, os dan unas llaves y todo eso los tenéis que guardar, pero con cremallera. Vaya a ser que se os pierda en mitad del monte y ya está. Ja, qué miedo. Me están poniendo el arnés. Un truquillo que os... Yo nunca me he tirado de una de esas cosas. Me llama la atención, la verdad, pero es que sí me da mucho miedo. Si en algún momento tengo la oportunidad y que no esté lloviendo, sinceramente no me gustaría que estuviera lloviendo, pues quizá lo intente. Quiero dar para esto es que os dejéis la ropa interior del día antes. Total, la vas a cagar justo antes de empezar. De momento no me está apretando en lo que viene siendo el carnet de padre. Y la mochila que llevo es porque luego vamos a hacer el Superman. Pues ya estamos bien preparados para empezar la aventura. Raquel dice que también estamos un poco cagadetes, sobre todo muchos nervios, porque es una cosa que no hemos hecho nunca. Pues ya estamos en el shuttle bus este y lloviendo. Nos va a llevar hasta la zona donde empiezan los saltos. Y cada vez tenemos el culillo así más cerrado. Nos han dejado en mitad del bosque. Tenemos que ir subiendo un poquito a pie. Nada, 4 minutos. Y cuando ya estemos allí, empieza la gran aventura. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Fijaos todo lo que cargamos ahora mismo. Esto... Y en las mochilas tenemos los trastos para hacer el Superman. ¿Vosotros que haréis esto también? Hombre, si venís aquí hay que hacerlo, ¿no? Sí. Que dejadlo ahí en la caja de comentarios. Y con la verdad es que si tengo la oportunidad lluvia la verdad es que si tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a documentar también, porque por lo menos vamos a sacar rédito del miedo que voy a pasar. Y todo esto, la verdad es que está siendo muy épico, ¿eh? Es un bosque lluvioso, no es un bosque soleado, ¿no? Empezamos ya a subir y ya se van viendo los primeros zip lines. Lo guay de este sitio es que es un bosque primario. Hay muchas compañías que hacen tirolinas, pero este creo que es el único que lo hace en este bosque tan chulo, lluvioso, primario y aquí en medio de la naturaleza. O sea que a lo mejor se nos cruza un tucán, se nos clava en el pecho. No. Hombre, no creo. ¡Uy, que se gira! Pues le doy la vuelta. ¡Hostia! Es amigo. Allá él con un guía. Sí, estamos ya en la tercera. Y esta ya pinta que es larguilla, ¿eh? ¡Wow! Mirad el bosque. Va pillando velocidad, ¿eh? Impresionante. Me va tirando un poco de la huevada, pero va bien, va bien.
Me va tirando un poco de la huevada. O sea que le va apretando por allá el cinturón. Vale, vale. Raquel ya va por allí. Pues venga, a la aventura. ¡Ué! Ahora voy dando vueltas. Me cago en la leche. Madre mía, vaya vídeo que está saliendo. Suscríbete y dale al like. ¿Vosotros qué haríais esto? Yo os lo recomiendo muchísimo. Este ha sido más lentito, este ha sido puro trámite para llegar al sitio. Como si fuera un koala. ¿Ya? Vale. Si le mueven el cable, frene. Vale. ¡Madre mía! ¡Qué velocidad! Los dos juntos. Empezaré a caminar una hora por allá. Sí, cuidado con el puma. En el puma, cuidado, vale. Muchísimas gracias, Wow, pura vida. Hostia, qué guay, qué ¿Cómo? Cuidado con los Puma, le dijo. ¿De cuándo aquí se convirtió de tirolinas a expedición salvaje? divertido. Fijaos, cómo es todo. Yo imagino que ya después de las 2 veces que te tiraste, ya las demás ya las disfrutas, ya vas como más relajado, no tan tenso y ya disfrutas el paisaje. Bueno, quizá no, quizás yo vaya igual de miedoso en todas. Fijaos, Raquel está allí. Qué bonito, pero qué miedo. ¡Que llego! Es que no me imagino cayéndome como medio bosque y de repente que te empiecen a salir alrededor aquellos de Camino hacia el terror. ¿Han visto ustedes esa película? Ay, no. Perdón. ¿Estás preparada? Sí. Primer día de trabajo de este chico, Lo está haciendo muy bien, sí. Acaba de llegar. A la gran. ¡Madre mía! ¡Oh, que me gira el aire! Venía dando vueltas como una piñata. Se hacía el 360. Vamos a la siguiente. 3 más y se acaba. ¡Jo, qué rápido pasa! Esto es brutal. Estamos ya a punto de hacer el último lanzamiento, digamos, normal. Después ya viene Superman y Tarzán. Estoy un poco cojonado con el del Tarzán. Ha dicho que como mucho puedes pesar 90 kilos y yo estoy cerquita de ahí. ¿Qué pasa? O sea, se llama Superman y Tarzán el juego, bueno, no sé cómo se llamará la atracción. O sea, Superman me imagino que te tiras así como Superman y de Tarzán como con la liana. Quiero pensar que en los dos vas bastante seguro, si no, qué miedo. O sea, si pesas más de 90 kilos, que en el retorno te puedes volver a dar contra la plataforma. Esperemos que eso no pase. Y si pasa, pues pasará al final del vídeo, así que quédate hasta el final. Pues ya estamos a punto de entrar. Uy, ya van llegando. ¿Cómo se mira de tenebroso eso? Qué bonito. Quisiera tirarme y a la vez no. ¿Cómo suena eso? Sin frenar, vas, tía, estás a tope, Estamos a punto de hacer el Tarzan Swing. A ver, espero que no sea muy alto porque si no me cago. Tío, hostia, Raquel A ver, si no estás seguro no lo hagas. está apagado, Raquel ya está apagado. Ay, la Virgen. Creo que a partir de ahora sí. ¿Cómo te hacen bromitas? Hacen bromitas. Que se suscriban y que siempre les quise a todos. Es que yo lo acompaño. Mamá, papá, os quiero. Espalda atrás. Vamos. ¡Qué miedo! Estoy acojonado, El tío aquí abajo intentándome robarme los zapatos. Vamos a por Raquel. Raquel, siempre te quise, que lo sepas. Hostia. A la gran puchicas. ¡Qué miedo! Ay, no. Qué inseguro se ve eso. Vale, me están poniendo el delantal, que me convierte en superhombre. Este chico ahora mismo tiene mi vida en sus manos. Él decide lo que quiere. Mamá, papá, cualquier cosa, ha sido él. No creo que haya tanta impresión como el Tarzan.
Ir colgado, así completamente libre, con las manos así. Hostia, no sé yo cómo va a ser. Va a ser como ir surcando el bosque por encima, como ir volándolo con esa neblina que no sabes ni dónde vas a ir a parar. Joder. Yo digo que lo peor que me puede pasar a mí es que del miedo cierre los ojos. Imagínense, tirarse, arriesgar su vida, lo extremo que es, y que por miedoso cierre los ojos a último momento y me pierda del paisaje, o que me entre agua o tierra en los ojos. Qué triste. El pecho o la espalda, vale. Aquí me frenáis vosotros, ¿no? Vale. Estoy cagadísima. Vamos, Raquel. ¡Oh, logrón! Estoy un poco acojonado, todo hay que decirlo. Estoy aquí pillado de la plataforma, esperando a que me digan que tire para adelante. Me siento como un tucán, pero con la nariz más corta. ¡Ay, la Virgen! ¡Ya llego! Madre mía, qué pedazo de experiencia, la verdad. Ahora ya llevamos los arneses fuera porque ya hemos acabado, ya está. ¡Qué miedo! Yo me quiero subir a una de esas cosas, aunque me esté muriendo de miedo. No sé si me he subido a algo tan así, o sea, la verdad es que no, creo que no. O sea, si mucho, los juegos del IRTRA, que hay aquí un parque de diversiones, pero es lo más cercano a eso. Pero así como al aire libre, entre el bosque, había una vez un columpio. No sé si ustedes conocen los columpios, supongo que sí, pero estaba colgado en un árbol que si te columpiabas te ibas hasta cerca de un barranco, pero ese columpio no tenía seguridad ni arnés ni nada, y si te zafabas te caías y te morías probablemente, por lo menos un hueso te rompías. Y cuando vi que otra persona se subió y luego otra y estaban tranquilos y todo, yo dije, pues qué bueno, pero yo no me pienso arriesgar a ir sin seguridad en ese tipo de cosas. Pero bueno, creo que lo voy a dejar por aquí. Ya extendí bastante el video, está muy bonito, muy interesante. Si quieren verlo completito, el original se los dejo en la descripción. También les dejo en la descripción mis redes sociales por si me quieren apoyar por allá, al igual que el canal de Telegram, también se los dejo en la descripción. Y también ahí les voy a dejar el link a un nuevo canal en el cual estoy subiendo algunos covers por si me quieren apoyar. Allá pues la canto nada más, no hay videos como estos, nada más son covers. Pues me gusta a veces hacer alguna que otra canción, y pues si a ustedes les interesa y quieren apoyarme por allá, pues son totalmente bienvenidos. No se les olvide dejar su like, su suscripción y todo lo que ustedes ya conocen de YouTube. Y nos vemos en un próximo video que seguramente va a estar igual de entretenido e interesante que este. Hasta la próxima. Chao.